El sol de mediodía bañaba las calles de Tijuana con una luz abrasadora. La avenida Benito Juárez, una de las arterias más transitadas de la ciudad, estaba vibrante con el bullicio típico del mercado. Las aceras estaban llenas de personas que caminaban rápido, algunos con bolsas repletas de productos frescos, otros con los rostros sudorosos intentando refugiarse de la intensa calorina. El aire estaba cargado con una mezcla de aromas que incluían el del polvo levantado por las ruedas de los carros, el de las frutas tropicales apiladas en los puestos y, por supuesto, el inconfundible olor a carne asada y tortillas recién hechas, que siempre parecían estar en el aire. Entre el bullicio y el caos de la calle, uno de los lugares más concurridos no era una tienda de ropa, ni un banco, ni siquiera un lugar de entretenimiento. Era un pequeño puesto de tacos. Con un toldo rojo y desgastado, un carrito de parrilla y un cartel pintado a mano que decía «Tacos de la abuela Sofía», este modesto puesto atraía a una multitud de comensales a diario, algunos locales y otros turistas, que venían con un solo propósito: probar los tacos que, según todos, eran los más sabrosos de toda la ciudad. Aunque el puesto no tenía nada ostentoso, había algo en el que lo hacía especial, algo que no se podía explicar fácilmente. Quizás era la atmósfera que Sofía, la dueña, había cultivado a lo largo de los años, esa mezcla de calidez y nostalgia que emanaba de cada taco que servía. Pero lo que estaba claro era que nadie podía resistirse a los famosos tacos de la abuela Sofía. No solo los trabajadores de la zona, sino incluso turistas de Estados Unidos, cruzaban la frontera solo para probar los tacos que servía. Diego, un joven de 17 años, pasaba la mayor parte de sus días observando el puesto desde una esquina cercana. A pesar de ser aún joven, su presencia en el puesto de tacos ya era algo natural, ya que Sofía había sido como una madre para él. Diego sabía que ese puesto de tacos no solo era un negocio, sino el corazón de la familia Álvarez, y sentía un gran orgullo por ser parte de esa tradición. Pero, al mismo tiempo, había algo que lo hacía sentirse extraño cada vez que observaba a su tía. Sofía Álvarez, con sus 62 años, llevaba décadas al frente del puesto. Aunque su cuerpo era robusto, con las huellas del paso del tiempo marcando su rostro, Sofía nunca había perdido su energía. Su cabello blanco, recogido en un moño apretado, la hacía parecer una figura de autoridad detrás de la parrilla. Siempre tenía una sonrisa cálida y una palabra amable para cada cliente, pero cuando se trataba de la receta de sus tacos, era estricta. «Es un secreto de familia», le decía a cualquiera que se atreviera a preguntarle sobre el ingrediente que le daba ese sabor único. Los tacos de Sofía eran una tradición que había comenzado como un pequeño negocio familiar en los años 40. Su madre, una mujer de carácter fuerte, había comenzado a hacer tacos en la misma esquina, y Sofía, al morir su madre, había continuado la tradición. Sin embargo, lo que había comenzado como una receta sencilla había evolucionado con el tiempo, y Sofía había perfeccionado cada aspecto, desde el tipo de carne que usaba hasta la manera en que cocinaba las tortillas. Había algo en su forma de trabajar, en su dedicación y amor por la cocina, que la convertía en una especie de leyenda local. La mayoría de los que se acercaban al puesto no sabían nada sobre la historia de la familia Álvarez. Los turistas llegaban solo porque los rumores sobre los tacos de Sofía corrían rápido. Pero los trabajadores locales, aquellos que venían día tras día, sabían que esos tacos no eran cualquier cosa. El comisario Juan Morales, por ejemplo, se había convertido en un cliente habitual. Juan era un hombre de carácter fuerte, de unos 50 años, conocido por su eficiencia en el trabajo y por su afición a los tacos de Sofía. No era raro verlo a mediodía, después de una larga jornada patrullando las calles de la ciudad, acercarse al puesto de Sofía y pedir su orden de siempre: 2 de carne asada y 1 de suero, por favor. Siempre acompañaba su pedido con una sonrisa, y antes de irse, le decía a Sofía: «No sé qué le pone a estos tacos, pero son los mejores de todo Tijuana». Para Juan, esos tacos no solo representaban una comida rápida y sabrosa, eran una especie de ritual, un descanso en su rutina diaria. Mientras disfrutaba de su comida, se sentaba en una de las sillas que Sofía había colocado cerca del puesto, observando el ir y venir de las personas y disfrutando de un momento de calma. Sofía, en sus conversaciones con Juan, le compartía historias de los viejos tiempos, cuando su madre cocinaba en ese mismo puesto y cómo las recetas se habían ido perfeccionando generación tras generación. Pero Diego, a pesar de estar tan cerca de su tía y de conocerla desde siempre, había comenzado a notar algo extraño. Sofía, que era conocida por su franqueza y generosidad, se mantenía extrañamente reservada cuando se le preguntaba sobre la receta de sus tacos.
Cuando Diego le insistía, ella solo sonreía y cambiaba de tema, o le decía con dulzura, «Es un secreto de familia, Diego, algún día lo sabrás». Algo en esa respuesta siempre dejaba una sensación de incomodidad en el joven. Había momentos en los que Diego se quedaba observando a su tía desde la esquina del puesto, preguntándose si realmente sabía todo lo que estaba pasando, o si, de alguna manera, estaba atrapada en algo mucho más grande de lo que podría controlar. A veces, por la noche, Diego veía a su tía recibir visitas inesperadas. Eran personas que nunca se quedaban mucho tiempo, siempre se veían apresuradas. Llegaban en coches con vidrios oscuros, y después de hacer una breve transacción, se marchaban rápidamente, sin intercambiar demasiadas palabras. Había algo en esos encuentros que hacía que Diego se sintiera incómodo, como si hubiera algo en juego que él no podía entender. En los últimos meses, los rumores entre los habitantes del barrio se habían intensificado. Algunos comentaban que había algo muy extraño en la carne de esos tacos, algo que no podía ser explicado por la receta. Otros hablaban de las desapariciones recientes en la ciudad. Personas que venían de otros estados, inmigrantes indocumentados, algunos incluso vagabundos, que de repente se esfumaban sin dejar rastro. Aunque nunca se mencionaba directamente el puesto de Sofía, la coincidencia entre las desapariciones y la afluencia de gente a su puesto de tacos parecía demasiado grande como para ignorarlo. Pero nadie se atrevía a preguntar demasiado. Nadie se atrevía a mirar más allá de la fachada de los tacos sabrosos y la sonrisa acogedora de Sofía. La ciudad parecía estar demasiado ocupada disfrutando de la fama del puesto para hacer preguntas incómodas. Y, de hecho, nadie en Tijuana quería arriesgarse a que esa leyenda de los tacos de la abuela Sofía se rompiera. Pero Diego sabía que algo estaba mal. Cada vez que veía a su tía trabajar, cada vez que escuchaba los elogios de los clientes que decían que los tacos de Sofía eran los mejores, sentía que estaba perdiendo algo, algo que había estado en su familia durante generaciones, y que no podía simplemente ignorar. Las dudas comenzaban a nublar su mente, y algo le decía que, si no actuaba pronto, el secreto de la abuela Sofía terminaría envolviendo a todos los que estaban cerca, sin importar cuánto lo desearan o no. La tarde estaba comenzando a declinar cuando Diego, como de costumbre, se apostó en su rincón habitual para observar el flujo de clientes que pasaban por el puesto de tacos de la abuela Sofía. La ciudad parecía moverse con su ritmo frenético, pero el puesto seguía siendo un pequeño refugio de calma en medio de todo el bullicio. Diego veía cómo las caras conocidas se acercaban, cómo las voces se mezclaban con los aromas tentadores que emanaban de la parrilla. Todo parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, en esa tarde en particular, algo captó su atención. Un hombre de aspecto serio y un tanto desconcertante estaba parado frente al puesto, observando de manera minuciosa, como si estuviera esperando a alguien. Su porte era formal, vestido con una camisa de manga larga, pero con un aire descuidado, como si la prisa le hubiera jugado una mala pasada. Diego le echó un vistazo más de cerca. Llevaba una libreta de notas en una mano y una cámara colgada del cuello. No tardó en reconocerlo. Era Mario Sánchez, un periodista conocido en la ciudad por su dedicación a los temas policiales y las investigaciones de alto riesgo. Mario tenía una reputación construida a base de reportajes sobre desapariciones, corrupción y delitos no resueltos que, muchas veces, lo ponían en situaciones incómodas. Diego sabía de Mario porque, como muchos en el vecindario, había oído los rumores sobre sus investigaciones. El periodista se había interesado en los casos de desapariciones en la ciudad, pero había algo peculiar en su mirada, una mezcla de obsesión y cautela. Mario no era un hombre que se dejara llevar por las emociones, pero en ese instante, Diego pudo ver cómo su interés se enfocaba en el puesto de Sofía. ¿Qué le interesa tanto de estos tacos?, se preguntó Diego. Pero sabía que esa pregunta no tenía respuesta fácil. Quizás Mario estaba buscando algo más allá del sabor legendario que todos conocían, algo más que ni siquiera él entendía del todo. De repente, Mario levantó la vista y vio a Diego. Ambos se miraron por un segundo, pero Mario no pareció reconocerlo al principio. Después de unos momentos, el periodista pareció decidir que ya había tenido suficiente observación casual y comenzó a caminar hacia el puesto. «Unos tacos, por favor», le pidió a Sofía con voz firme y clara, mientras sacaba la cámara de su cuello y la colgaba en su hombro. Sofía, como siempre, sonrió de manera cálida y procedió a preparar su habitual carne asada con suero, el plato más solicitado. Mientras Sofía se encargaba de su trabajo, Diego observó a Mario. Había algo en su postura, algo en su mirada, que delataba que no estaba allí solo por los tacos.
Era evidente que Mario estaba detrás de algo más, algo que le intrigaba profundamente. Fue entonces cuando Diego notó que Mario estaba tomando notas. Su mente comenzó a hacer conexiones. ¿Por qué un periodista como Mario estaría interesado en el puesto de Sofía? Después de todo, los tacos de la abuela Sofía no eran solo conocidos en Tijuana, sino que se habían convertido en una verdadera leyenda local. Pero claro, los tacos no podían ser el único interés de Mario. La curiosidad de Diego comenzó a volverse más intensa. ¿Era posible que Mario estuviera investigando algo relacionado con el puesto? Diego se adentró en sus propios pensamientos, pero no pudo evitar preguntarse si tal vez la aparición de Mario era solo una coincidencia, o si había algo más detrás de sus visitas. Al día siguiente, cuando Diego regresaba para ayudar a su tía en el puesto, vio a Mario nuevamente. Esta vez, el periodista estaba fuera de la iglesia local, hablando con una mujer que parecía visiblemente angustiada. Diego, con el instinto de querer entender más, se acercó discretamente para escuchar la conversación. La mujer, que parecía ser mucho más joven que Mario, habló con una mezcla de desesperación y miedo. «Usted es periodista, ¿verdad?», le preguntó, mirando nerviosamente a su alrededor. «Sí, soy Mario Sánchez, del diario Fronterizo. ¿En qué puedo ayudarle?», respondió el periodista, sin dejar de notar el tono tenso de la mujer. La mujer, con la voz temblorosa, continuó. «Mi nombre es Lucía. Mi esposo, Raúl, trabajaba para la señora Sofía, en su puesto de tacos, como proveedor de carne. Hace un mes, él desapareció. Y no es el único. Muchos más han desaparecido en los últimos años, personas que nadie parece notar». El aire pareció volverse más denso cuando Lucía dijo esas palabras. Diego, que estaba cerca, contuvo la respiración. Desapariciones. Proveedores de carne. La conexión con su tía, la abuela Sofía, se hizo de inmediato en su mente. ¿Raúl? ¿Otros proveedores? ¿Desaparecidos? Mario la observaba atentamente, sabiendo que lo que Lucía acababa de decir era demasiado serio para ignorarlo. La mujer, al parecer, estaba desesperada, buscando respuestas que no podía encontrar por sí sola. Mi esposo comenzó a trabajar con Sofía hace más de 6 meses. Al principio todo fue bien, pero luego empezó a volverse extraño. Hablaba de encargos raros, de carne que no parecía ser de res o cerdo. Yo no entendía nada, hasta que comenzó a escribir en su diario, y entonces vi cosas que no me dejaron tranquila. Raúl siempre decía que no podía preguntar nada, que tenía que seguir el ritmo, que necesitaban el dinero para la operación de nuestra hija. Pero todo eso no me cuadra. Algo más está pasando en ese puesto, y creo que mi esposo está involucrado en algo que no debe. Mario, al escucharla, sabía que esa conversación podría ser la clave de algo mucho mayor de lo que había anticipado. Lucía, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie las escuchara, agregó con un susurro. «Tengo pruebas. Encontré algo en el diario de Raúl. Me dijo que había visto algo muy raro, algo que nadie debería ver». Mario, con su habitual seriedad, asintió. «Entiendo. Vamos a averiguar qué está sucediendo, Lucía. ¿Dónde podemos ver esas pruebas?». Lucía miró a Mario con una mezcla de esperanza y miedo. «Mañana a las 10 en la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad. Allí le dejaré todo». Mario, sabiendo que este caso podría tener implicaciones mucho más grandes de lo que parecía, asintió. No dijo nada más. Solo un breve gracias, antes de que Lucía se alejara rápidamente. El sol de la mañana entraba suavemente a través de las vidrieras de la iglesia de la Virgen del Carmen, bañando el antiguo altar con una luz dorada que parecía invitar a la reflexión. Mario Sánchez, con su libreta de notas en la mano y un aire de seriedad que lo caracterizaba, llegó puntual al lugar acordado. Aunque la iglesia no era el tipo de lugar en el que normalmente realizaba entrevistas o investigaciones, Mario sabía que el contexto de lo que estaba ocurriendo lo hacía necesario. Había algo en el ambiente que le decía que lo que estaba por descubrir iría mucho más allá de lo que podía imaginar. A los pocos minutos, Lucía llegó apresurada, casi sin aliento. Sus ojos, rojos y cansados, denotaban semanas de angustia. Tenía un aspecto desmejorado, como si las noches sin dormir y las preocupaciones la hubieran desgastado profundamente. Pero aún así, sostenía con firmeza un cuaderno de aspecto envejecido, que parecía contener el peso de secretos pesados, de aquellos que no deberían ser desenterrados. «Este es el diario de Raúl», dijo Lucía, su voz apenas un susurro.
Al principio, todo parecía normal, pero luego las anotaciones se volvieron extrañas, y no pude ignorarlo más. Mario, con un gesto que indicaba que comprendía la gravedad del momento, tomó el cuaderno. Era un objeto sencillo, pero en su interior albergaba un tormento silencioso. El cuero envejecido de la tapa y las páginas arrugadas indicaban que ese diario había sido manoseado una y otra vez y que su contenido había sido guardado como si de un tesoro oscuro se tratase. Lucía se quedó de pie junto a él, observando mientras Mario comenzaba a pasar las primeras páginas del diario. En ellas, Raúl había documentado su vida como proveedor de carne, anotando los precios, las entregas y los nombres de los proveedores. Todo parecía normal al principio. Las primeras páginas estaban llenas de datos numéricos y pequeños detalles sobre el negocio, pero a medida que Mario avanzaba, las palabras comenzaban a distorsionarse y el tono se volvía cada vez más inquietante. Mario comenzó a leer en voz baja. 15 de enero de 1957. Hoy me pidió que procesara un encargo especial. La carne no parecía de res ni de cerdo. Olor dulce, diferente. Me extrañó al principio, pero no dije nada. Cuando le pregunté, Sofía solo sonrió y me dijo que era algo especial, que no debía hacer preguntas. Mario frunció el ceño. El olor, la carne que no era de res ni de cerdo. Ese no era un encargo común, pensó. Pero el siguiente fragmento fue lo que realmente hizo que su estómago se revolviera. 18 de enero de 1957. Hoy vi lo que parecía un dedo humano entre la carne. No sé si estaba soñando o si mi mente me está jugando una mala pasada, pero lo vi. Me quedé paralizado. Cuando lo mencioné, Sofía se rió y me dijo que era mi imaginación. Me ofreció más dinero para que no preguntara, para que siguiera trabajando sin hacer preguntas. Me pidió que procesara más de lo mismo. Mario dejó de leer y levantó la vista, mirando a Lucía, que lo observaba fijamente. Las lágrimas estaban a punto de desbordarse de sus ojos, pero se mantenía firme, como si su dolor hubiera dejado de ser importante frente a la urgencia de lo que tenía que contar. ¿Ha ido la policía?, preguntó Mario, con un tono que reflejaba la preocupación de haber llegado a algo mucho más grave de lo que había imaginado. Lucía soltó una risa amarga, una risa que no tenía ni rastro de humor. Su rostro se oscureció por un momento antes de que hablara con voz temblorosa. ¿A quién? El comisario Morales es cliente habitual de la señora Sofía. ¿Y sabe quién más? Varios de los oficiales. Nadie se atreve a cuestionar lo que pasa en ese puesto. Y yo no sé qué hacer. No puedo ir a la policía, no con lo que sé. Sofía tiene la ciudad en sus manos. Todos la respetan, todos la adoran. Nadie quiere saber la verdad, Mario. Mario sintió como el peso de sus palabras caía sobre él. La red de corrupción y encubrimiento era más grande de lo que había imaginado. Los propios oficiales, el comisario, aquellos que deberían ser los defensores de la ley, no solo ignoraban los rumores, sino que los alimentaban. Estaba claro que Sofía no era solo una cocinera de tacos. Ella, de alguna manera, había logrado tejer una red que se extendía mucho más allá de su puesto en la avenida Benito Juárez. Mario, con la sensación de que estaba ante algo mucho más oscuro, dejó el cuaderno sobre la mesa. La luz de la iglesia, que antes le había parecido tranquilizadora, ahora parecía opacar el aire. Lo que estaba leyendo no podía ser simplemente una coincidencia, ni una cuestión de imaginación. Todo indicaba que algo siniestro estaba ocurriendo bajo la fachada de la tradicional abuela Sofía. Lucía, tenemos que hacer esto bien. Esto no solo es un caso de desapariciones. Lo que tu esposo vio, lo que escribía en su diario, nos dice que estamos frente a algo mucho más grande. Necesito saber más. Necesito pruebas. Lucía lo miró con una mezcla de temor y resignación. Sabía que, al dar ese paso, no había vuelta atrás. Pero no había otra opción. La verdad debía salir a la luz. Raúl empezó a sentir que ya no podía seguir trabajando para Sofía. Temía por su vida. El último día que lo vi, me dijo que no iba a ir más al puesto, pero desapareció esa misma noche. Y ahora sé que Sofía está involucrada en algo que va mucho más allá de lo que pensaba. El aire en la iglesia parecía haberse vuelto más pesado. Mario se levantó de su asiento, con la mente girando a toda velocidad. Sabía que el paso siguiente era crucial. No podía simplemente seguir el rastro de Raúl y otros desaparecidos. Tenía que buscar la raíz de todo esto, el verdadero propósito detrás de los secretos de Sofía. Pero,
A medida que avanzaba en su investigación, la sensación de estar caminando sobre un terreno peligroso se hacía cada vez más presente. Lucía, ¿tienes alguna idea de quién más podría estar involucrado? Necesito algo que me dé más contexto, algo que me ayude a entender el alcance de todo esto. Lucía dudó por un momento, como si tratara de procesar lo que estaba a punto de decir. Finalmente, habló con voz temblorosa. Hay algo más, algo que no sé si estoy lista para contar. Sofía no es solo una señora de tacos. En realidad, ella tiene conexiones. Hace años, durante la Revolución Mexicana, su madre, Consuelo, tuvo contacto con personas muy poderosas, algunas de ellas involucradas en ritos extraños, en cultos oscuros. Los rumores nunca dejaron de circular. Mario. Siempre decían que la familia Álvarez guardaba un secreto, pero nadie lo creyó, hasta ahora. Mario sintió como el estómago se le revolvía. Lo que había comenzado como una simple investigación sobre una serie de desapariciones había evolucionado a algo mucho más grande. Cultos, rituales, secretos de generaciones, pensó. Todo encajaba demasiado bien, como si el destino lo hubiera llevado a este mismo punto para destapar una verdad oculta durante años. Con el cuaderno de Raúl en las manos, Mario sabía que tenía una decisión que tomar. Lo que descubriera a partir de ese momento cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que estaban involucrados. Y no podía dar marcha atrás. La investigación estaba a punto de tomar un giro aún más oscuro. Con la pesada carga de las revelaciones que había encontrado en el diario de Raúl, Mario no tenía tiempo para dudar. La información que había recibido de Lucía sobre las desapariciones y los rumores sobre la familia Álvarez solo había hecho que sus sospechas crecieran. Sin embargo, necesitaba pruebas concretas. Lo que había leído, lo que Lucía le había contado, podía ser interpretado de muchas maneras. Pero, si iba a enfrentarse a Sofía, tenía que estar completamente seguro de lo que estaba investigando. En la búsqueda de confirmación, Mario pensó inmediatamente en el doctor Luis Gómez, un médico forense conocido por su integridad y por haber ayudado a Mario en investigaciones previas. El doctor Gómez no solo era un profesional de gran renombre, sino también alguien de confianza, alguien que podía ofrecerle una visión objetiva, sin importar lo que pudiera descubrirse. Mario había guardado una pequeña muestra de la carne de Sofía. No era mucho, pero era suficiente para que el forense realizara un análisis preliminar. Había una sensación de incomodidad creciente cada vez que pensaba en esa muestra. Sabía lo que había oído, lo que había leído, pero aún le costaba creer que Sofía estuviera involucrada en algo tan macabro. Sin embargo, las pruebas no mentían, y el objetivo de Mario era la verdad, no las suposiciones. A las 3 de la tarde, se presentó en el laboratorio del doctor Gómez, un pequeño y austero espacio ubicado en las afueras de Tijuana, cerca del Hospital General. El lugar olía a productos químicos y antisepsia, y las paredes estaban cubiertas con estanterías llenas de frascos y tubos de ensayo. El doctor Gómez, al verlo entrar, le hizo un gesto para que tomara asiento. Sin decir una palabra, Mario colocó la muestra en la mesa del laboratorio. «Esto es todo lo que tengo», dijo Mario, con la voz tensa. «Necesito saber qué es esto, Luis». El forense observó la muestra con atención, tomando unas pinzas para manipular la carne y colocarla bajo el microscopio. Mario permaneció en silencio, observando cada movimiento del médico, consciente de que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. El doctor Gómez se inclinó sobre el microscopio, con el rostro serio y concentrado, pero a medida que observaba la muestra, sus facciones comenzaron a tensarse. Mario, inquieto, no pudo evitar preguntar: «¿Qué ves?» El forense no respondió de inmediato. Sus manos temblaban levemente mientras ajustaba el microscopio. Mario observó el rostro del doctor Gómez, que ahora se mostraba visiblemente preocupado. Después de un par de minutos, el médico finalmente se apartó del microscopio. Con la voz tensa, le dijo: Esto no es carne de animal». El corazón de Mario dio un vuelco al escuchar esas palabras. Su estómago se revolvió, pero intentó mantener la calma, aunque su mente estaba llena de preguntas. Con voz temblorosa, el doctor Gómez continuó: «Esto es carne humana. No hay duda. La estructura celular, las fibras musculares, todo está alineado con tejido humano, no con el de cualquier animal». El aire en la habitación parecía volverse más denso. Mario sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Había leído sobre lo que Raúl había encontrado en su diario,
pero escuchar la confirmación de un médico forense experto era algo completamente diferente. El sudor frío comenzó a recorrer su espalda mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Estás seguro?, preguntó Mario, sin poder creer completamente lo que le había dicho el doctor. El doctor Gómez asintió con firmeza, su rostro grave. Totalmente seguro. He realizado muchas autopsias, Mario. He estudiado cuerpos humanos por años. Esto es carne humana, sin lugar a dudas. Y no es solo eso. La textura, el color, la forma en que se comporta a microscopio, todo apunta a que esta carne ha sido procesada de manera muy específica. No se trata solo de una muestra aleatoria. Las palabras del doctor Gómez flotaban en el aire como un golpe seco. Mario no podía asimilar la magnitud de lo que acababa de descubrir. En ese momento, todas las piezas comenzaron a encajar, pero al mismo tiempo, la sensación de peligro aumentó exponencialmente. La investigación que había comenzado como una simple sospecha sobre los tacos de Sofía había tomado un giro aterrador. No solo estaba involucrada en algo ilegal. Sofía, o alguien cercano a ella, estaba cometiendo crímenes monstruosos. Mario, con el cuaderno de Raúl en la mano y la muestra de carne bajo su brazo, sabía que tenía que actuar rápidamente. Tenía la prueba que necesitaba, pero también sabía que cualquier paso en falso podría poner en riesgo su vida. El secreto que había estado guardado por generaciones, el que Sofía había logrado ocultar detrás de su fachada de abuela amorosa, ahora estaba expuesto. Pero la pregunta era, ¿cómo enfrentarse a alguien con tanto poder y control? ¿Cómo destapar la verdad cuando aquellos que podían detenerlo eran los mismos que posiblemente estaban encubriendo el crimen? Agradeció al doctor Gómez y, tras un par de comentarios breves, salió del laboratorio. La calle estaba tranquila, pero Mario sentía como si el aire hubiera cambiado por completo. La gravedad de lo que acababa de descubrir lo estaba envolviendo, y sabía que el siguiente paso sería crucial. No podía ignorar lo que había aprendido. La idea de enfrentarse directamente a Sofía comenzó a tomar forma en su mente. ¿Cómo podría hacerle frente? ¿Cómo podría confrontarla con la verdad sin arriesgarse a ser atrapado en una red de mentiras y muerte? Mario sabía que ya no podía dar marcha atrás. Había llegado demasiado lejos para eso, pero no tenía idea de lo peligroso que podría ser enfrentarse a alguien tan implacable como Sofía Álvarez. Cada paso que diera a partir de ese momento lo acercaría más a la verdad, pero también expondría a un peligro mucho mayor. Al día siguiente, Mario decidió que confrontaría a Sofía. Necesitaba respuestas y necesitaba detenerla antes de que pudiera destruir más vidas. Con la carne humana como prueba, el juego había cambiado. Sofía había estado operando en las sombras durante años, y él estaba decidido a sacar todo a la luz. La noche había caído en Tijuana, y el sonido de la ciudad, normalmente tan vibrante, parecía ahogarse en un silencio inquietante. Mario caminaba por las calles con la cabeza llena de preguntas y de dudas. El cuaderno de Raúl y la muestra de carne humana, las revelaciones del doctor Gómez, todo lo que había descubierto lo había llevado a un punto sin retorno. Ya no podía ignorar más lo que sabía. Necesitaba enfrentarse a Sofía, pero también sabía que lo que estaba por hacer podría cambiar su vida para siempre. Justo cuando pensaba que la noche estaba tranquila, Mario sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. De repente, dos hombres lo abordaron por detrás, con una rapidez y precisión que no dejó tiempo para reaccionar. Antes de que pudiera gritar o defenderse, lo rodearon, cubriéndole la boca y sujetándolo con firmeza. No podía ver sus rostros, pero algo en su manera de actuar le hizo saber que no era una simple pelea de barrio. Esto estaba orquestado. Estaba involucrado en algo mucho más grande y peligroso. Lo empujaron hacia un automóvil sin placas, y el viaje, largo y silencioso, lo llevó a un lugar que no reconoció. Una casa aislada, alejada de la ciudad, rodeada de oscuridad. La construcción era antigua, de esos tipos de casas con paredes gruesas y ventanas que parecían estar hechas para no dejar escapar ningún secreto. Era el tipo de lugar que uno solo visitaría si fuera absolutamente necesario, o si ya no quedaba otra opción. Lo arrastraron dentro sin decir una palabra. Mario, aunque aún desorientado, intentó mantener la calma. Sabía que enfrentarse a Sofía era el siguiente paso en su investigación, pero no de esta manera, no tan pronto. Dentro de la casa, el aire estaba pesado y denso, como si el lugar mismo estuviera impregnado con siglos de historia siniestra. En una habitación grande, con paredes de madera oscura y un solo candelabro iluminando tenuemente el lugar, estaba ella, Sofía Álvarez, con su semblante tranquilo pero tan implacable como siempre, lo esperaba.
Su presencia era tan poderosa como siempre, aunque en ese momento Mario la veía con una nueva luz, no solo como la amable abuela dueña de un puesto de tacos, sino como una figura que había operado en las sombras por generaciones, manejando secretos oscuros. «Te he estado esperando, Mario», dijo Sofía con voz suave, como si estuviera hablando de cualquier cosa trivial. No parecía intimidada en lo más mínimo. Sus ojos, oscuros y penetrantes, no se apartaron de él ni por un segundo. «Sabía que vendrías. La curiosidad es más fuerte que cualquier advertencia, ¿verdad?» Mario, a pesar de la incomodidad de la situación, intentó mantener la calma. El sudor le perlaba la frente, pero no podía ceder ante la magnitud de lo que estaba a punto de enfrentar. Con voz firme, dijo: «Ya sé todo, señora Sofía. Estoy investigando las desapariciones en la ciudad y sé lo que ha estado haciendo con la carne humana. No puede seguir ocultando esto. La gente tiene que saber lo que está pasando aquí». Sofía lo miró fijamente, con una expresión que casi parecía de desdén. Su rostro no mostraba ni miedo ni arrepentimiento, solo una calma imperturbable. Alzó una ceja, como si Mario acabara de decir algo trivial. «La gente quiere lo que no puede tener, Mario», dijo con una sonrisa maliciosa que no llegó a sus ojos. «Y, si te soy sincera, me gustaría ofrecerte un trato». Mario la miró, confundido, mientras su corazón latía con fuerza. Sabía que algo mucho más grande estaba ocurriendo aquí, pero nunca imaginó que Sofía fuera capaz de tal audacia. «¿Qué trato?», preguntó Mario, su voz temblando ligeramente. Sofía dio un paso hacia él, como si estuviera disfrutando de la tensión en el aire, de la incertidumbre que creaba en Mario. «Nuestra familia lleva generaciones operando en las sombras, Mario. No solo vendemos tacos, vendemos vida eterna». Las palabras de Sofía eran tan absurdas como aterradoras. Mario sintió como su estómago se revolvía. Sabía que la investigación que había comenzado con la simple sospecha de desapariciones se había convertido en algo mucho más macabro, algo que no había sido siquiera concebido en sus peores pesadillas. El misterio de los tacos de la abuela Sofía no era solo un caso de crimen organizado o explotación humana. Era una red mucho más oscura, más peligrosa. Sofía continuó, como si estuviera narrando la historia de una familia de éxito en lugar de un culto secreto. «Mi madre comenzó esto hace muchos años, durante tiempos muy difíciles. Cuando la Revolución Mexicana asoló el país y la escasez de alimentos nos puso al borde de la desesperación, aprendimos que no todo lo que parece necesario es bueno para el alma. Pero con el tiempo, descubrimos que el cuerpo humano tiene propiedades únicas, Mario. Lo que la gente no sabe es que consumirlo trae consigo fuerzas, vigor, una salud que no puede ser alcanzada por ningún otro medio. La carne humana, cuando se prepara correctamente, renueva, rejuvenece, da vida». El horror y el asco inundaron a Mario, pero no podía mostrar debilidad. No ahora. Su mente estaba funcionando a toda velocidad, procesando cada palabra, cada pieza del rompecabezas que Sofía acababa de revelar. ¿Cómo pudo llegar a ser tan poderosa? ¿Cuántos eran parte de esta red? ¿Y por qué no había sido detenida antes? Lo que ves como un negocio de tacos, Mario, no es más que una fachada. Hay personas que nos pagan grandes sumas de dinero por lo que hacemos, por las partes de las víctimas que preparamos de una manera especial. Algunos pagan por órganos, otros por carnes selectas. Pero tú podrías ser parte de esto. Si pruebas lo que hacemos, entenderías por qué nos hemos mantenido en las sombras tanto tiempo. Tú también podrías vivir muchos años más, gozar de salud perfecta. Solo tienes que unirte a nosotros». Mario, horrorizado, no podía creer lo que estaba escuchando. Sofía, esa mujer que había sido vista por todos como una simple abuela cariñosa, era la cabeza de una red de canibalismo, un culto secreto que se alimentaba de carne humana y que había operado durante generaciones, manipulando a personas poderosas, corrompiendo instituciones. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Y cuántas víctimas ya había dejado en su camino? En un momento de claridad, Mario recordó a Lucía, la mujer que lo había contactado, y su instinto le dijo que no podía caer en la trampa de Sofía. No podía permitir que este horror continuara. No podía ser cómplice, aunque las ofertas de vida eterna le llegaran a sonar tentadoras en medio de todo el caos. Fue en ese instante cuando Mario escuchó un sonido a lo lejos, un crujido en la puerta. En la penumbra, vio una figura que se acercaba con rapidez. Era Lucía, que había seguido a Mario, temerosa de lo que pudiera sucederle. Había contactado a la policía, y justo a tiempo, los agentes llegaron para liberar a Mario.
El caos que siguió fue indescriptible. Los hombres que lo habían secuestrado fueron detenidos, pero Sofía, con una habilidad sorprendente, logró escapar por una salida secreta que Mario no había notado. Mientras la policía se encargaba de la situación, Lucía y Mario corrieron hacia un lugar seguro. Mario, con la adrenalina al máximo, sabía que lo que acababa de vivir era solo el comienzo. El pequeño puesto de tacos, la abuela Sofía, su familia y sus oscuros secretos no eran solo una red de crimen. Eran una organización que había manipulado el destino de la ciudad y posiblemente de muchas otras durante años. Mario había desatado algo mucho más grande de lo que había imaginado, y aunque había escapado de esa noche con vida, sentía que la verdad apenas comenzaba a salir a la luz.